Hola, pues bienvenidos a otro de mis videos. Eh, Les doy chance de que se hagan un café y que regresen a escuchar el tema de hoy. Vamos a hablar sobre tesis aisladas, jurisprudencia y su obligatoriedad. Vamos a contestar tres preguntas. ¿Qué es una tesis aislada? ¿Qué es una jurisprudencia? ¿Cuándo? Y la tercera, ¿cuándo y cómo son obligatorias? Ahora, para contestar esas preguntas hay que hacer unas aclaraciones previas, tres aclaraciones. Uno, las tesis aisladas y por lo tanto las jurisprudencias provienen solo de los procesos relacionados con el juicio de amparo. ¿Eso qué quiere decir? Que solo como producto de un amparo directo, de un recurso de revisión, un recurso de reclamación o un incidente de amparo, vamos a tener como producto o podríamos tener como producto la emisión de una tesis jurisprudencial. Tres, los únicos órganos que están facultados para producir jurisprudencia y tesis aisladas son los tribunales de la Federación. Ahora, no todos los tribunales de la Federación tienen competencia o tienen dentro de sus atribuciones la de generar jurisprudencia. El Poder Judicial de la Federación se ejerce a través de varios órganos, del piso menor hasta el edificio, hasta el último piso del edificio del Poder Judicial de la Federación. Pues tenemos que decir que hasta abajo se encuentran los juzgados de distrito. Después, en un piso en medio, se encuentran los tribunales colegiados de circuito y los tribunales unitarios de circuito. De estos, solo los colegiados pueden producir tesis aislada y jurisprudencia. Pues en un piso más arriba se encuentran los tribunales plenos de circuito. No se llaman tribunales plenos de circuito, pero son tribunales. Y se llaman plenos de circuito porque solo existen para resolver controversias suscitadas entre los tribunales colegiados de su circuito. Más arriba, en el siguiente nivel, pues se encuentra las salas y el pleno de la Suprema Corte. Ahora, de todas estas autoridades federales, solo pueden producir tesis aislada y jurisprudencia la Corte funcionando en salas o en pleno, los tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito y nada más. Son 3 o 4 si queremos dividir la Suprema Corte en pleno y en salas. Una vez hecha esta aclaración, vamos a analizar una de las definiciones de jurisprudencia que encontré dentro de una tesis aislada emitida por un tribunal colegiado de circuito. No voy a analizar alguna definición de algún autor importante porque pues esas ya las conocen. Pueden ir a comprar un libro de amparo y seguramente van a encontrar ahí tal vez alguna de Eduardo García Maínez o alguna de Ignacio Burgoa o alguna de Arellano García. Esas están ahí. Yo quise tomar esta que viene de un tribunal colegiado de circuito del estado de San Luis porque siempre que tú tienes una definición de un término que proviene de una jurisprudencia, pues además de que obtienes tu definición, también obtienes el significado que le da la autoridad al término. Entonces, desde mi punto de vista, esto es mucho más útil porque no es lo mismo que tú consultes una definición doctrinal, que es el criterio de los autores, a que consultes una definición que proviene de la autoridad, que además es la encargada de resolver los temas de amparo. Entonces, yo tomé esta definición, insisto, que proviene de un tribunal colegiado de circuito. Bueno, este tribunal colegiado de circuito es un tribunal mixto en el estado de San Luis Potosí,
y define perdón, esta definición la podemos encontrar en la tesis aislada con número de registro digital 183.029. Tienen que buscarla así, tesis aislada 183.029. Ahí en el código, perdón, en el registro digital de tesis aisladas y jurisprudencias en el Semanario Judicial de la Federación. Si no saben cómo buscar tesis aisladas y jurisprudencias en internet, en mi canal de YouTube pues van a encontrar un video que se llama Cómo buscar tesis aisladas y jurisprudencia en internet, que les recomiendo. Bueno, una vez que abran esta tesis aislada del Tribunal Colegiado de San Luis Potosí, pues nos vamos a encontrar con que el tribunal define la jurisprudencia más o menos, traigo la definición en la memoria, como interpretaciones de carácter obligatorio, interpretaciones de la ley de carácter obligatorio, que son producidas o emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno o en salas, por los tribunales colegiados de circuito. Esta definición solo incluye a los tribunales colegiados de la Suprema Corte porque es una definición emitida en 2003 y los plenos de circuito fueron creados a partir de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 2 de abril del año 2013. Entonces, para el año 2003 no existían los plenos de circuito y por eso no están incluidos en esta definición. Pero lo único que hay que hacer es integrarlos a las autoridades que sí pueden emitir tesis aislada y jurisprudencia. Bueno, lo primero que da esta definición es que las jurisprudencias son interpretaciones de la ley. Y aquí es donde las cosas empiezan a poner mucho más ambiguas de lo que uno pudiera pensar. Porque la actividad interpretativa de la ley, los colegiados o el colegiado de San Luis, no se refiere solo a la ley en sentido estricto, a la disposición jurídica que se llama ley. No, pues en realidad objeto de interpretación por parte de un tribunal colegiado lo puede ser un reglamento, un código, incluso hasta la Constitución. Entonces, si bien hay competencias para el grado de dispositivos que puede interpretar un colegiado o la Suprema Corte, tenemos otros problemas, porque la interpretación de la ley pues es todo un tema. Hay muchos métodos de interpretación. Está la interpretación sistemática y funcional, la exegética, la teleológica. Hay varios. Hay interpretaciones que son restrictivas, hay interpretaciones que son para ampliar el significado de un dispositivo jurídico. Eso abre mucho el abanico de posibilidades respecto de lo que te puede resultar de una jurisprudencia cuando se hace una interpretación de la ley. Hay otro tema, y a mí me gustó mucho cómo lo abordó el doctor Miguel Carbonell, que habla sobre esta técnica de interpretación, este método de interpretación, que tiene como objetivo conocer el espíritu de las normas. Entonces, el doctor Miguel Carbonell es muy respetuoso, él es muy serio, pero yo no lo soy tanto. Y tiene toda la razón en hacer hincapié en que no puedes conocer el espíritu de la norma, pues porque eso implicaría que los tribunales colegiados de circuito o los magistrados se vieran obligados a realizar un tipo de invocación, un ritual de invocación, para que ese espíritu que está dentro de la norma pues se manifieste, digamos, tome forma, la forma de algún ente que tenga, pues no sé, a lo mejor un lápiz y un papel, pues para que te diga él como espíritu, pues cuál es el espíritu de la norma, ¿no? Y que te diga, yo soy el espíritu de la norma, y la norma debe de decir esto. Pues no puede ser posible. ¿Cómo compruebas, cómo demuestras que tú hablaste con el espíritu de la norma? No se puede.
Ahora, hay otro tipo de interpretación que tampoco se me hace muy serio de sostenerlo, porque señala que esta interpretación tiene como objetivo o tiene la función de conocer qué es lo que estaba pensando el legislador al momento de redactar la ley. Entonces, esto convertiría a los magistrados en algo así como el profesor, o sea, deberían tener poderes telepáticos para poder saber qué era lo que estaba pensando el legislador cuando elaboró esa ley. Entonces, pues yo, si fuera un magistrado o un ministro, pues me costaría mucho trabajo demostrar la capacidad de mis poderes telepáticos para decir qué era lo que estaba pensando un legislador cuando elaboraba la ley. Ahora, peor aún sería el tema cuando tú tratas de averiguar qué era lo que estaba pensando un legislador que ya está muerto. Entonces tendrías que ser telépata y medium, porque pues sí, ¿cómo podrías saber cuál era la intención de un legislador que ya está muerto? Entonces, estas cosas de la interpretación de la ley pues deben de empezar a tomarse con un poquito de más rigor, porque si no, al rato una interpretación que tú trates de argumentar de una norma y digas que ese es el espíritu de la norma, pues te van a preguntar, señora o señor abogado, ¿y cómo sabe usted que ese es el espíritu de la norma? ¿Acaso habló con el espíritu? O te pueden preguntar, señora o señor abogado, si usted dice que esta es la interpretación de lo que estaba pensando el legislador, pues por favor tráigame al legislador y que él que ratifique lo que usted me está diciendo, porque si no, pues ¿cómo podemos saber que efectivamente esto era lo que él estaba pensando? Entonces sí es una cosa que hay que tomar un poco más en serio. El siguiente punto de esta definición es que las jurisprudencias son interpretaciones de carácter obligatorio, es decir, que todos tenemos que interpretar igual la ley. Pero estas interpretaciones o esta obligatoriedad tiene el límite de la jerarquía de la organización del mismo Poder Judicial de la Federación. Imagínense que ustedes son magistrados o ministros de la Corte, que son magistrados de un tribunal colegiado, o que son ministros de la Corte, y que un tribunal colegiado de algún estado de la República hizo una interpretación sobre una ley, y que ahora para ustedes es obligatorio interpretarla igual. Pues no puede ser así, porque tanto es colegiado el de Yucatán como es colegiado el de Veracruz. Y no hay una relación jerárquica entre ellos, hay una relación de coordinación, están en el mismo nivel. Entonces yo no le puedo decir a un colegiado de otro estado cómo debe interpretar cierta norma. Parecería un poco difícil que yo tenga esa capacidad de decirle cómo interpretar, si él también lo puede hacer. Entonces, la obligatoriedad de estas jurisprudencias generadas por los tribunales colegiados de circuito, pues solo van a tener aplicación dentro del territorio de su circuito. Otro nivel de obligatoriedad. Un tribunal colegiado del séptimo circuito tiene un criterio y después otro tribunal colegiado tiene de aquí del mismo estado de Veracruz tiene otro criterio sobre el mismo tema, y este asunto pues ahora lo va a resolver pues un pleno de circuito, y ese pleno de circuito lo resuelve. Esto que va a generar el pleno de circuito será una nueva jurisprudencia, y esta jurisprudencia emitida por el pleno de circuito solo va a ser aplicable para ese pleno de circuito, porque él fue el que la generó, y para los tribunales colegiados de circuito de su circuito. Es decir, no puede irse a otro estado a aplicarse de manera obligatoria, porque ¿cómo es que podríamos extender la jurisdicción o la competencia de un pleno de circuito a otro estado? Puede ser invasión de competencias. Entonces, este es el límite de la obligatoriedad de las jurisprudencias emitidas por los plenos de circuito. Solo aplican para su circuito. Ahora, siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno o en salas. Cuando la Suprema Corte de Justicia en pleno o en salas
emite una jurisprudencia, esta jurisprudencia es obligatoria para la propia Corte, para ambas salas, para el Pleno de la Corte y por supuesto no digamos de los tribunales colegiados de circuito, de los plenos de circuito o de los jueces de distrito. Pues todo lo que está jerárquicamente por debajo de la Suprema Corte está obligado a aplicar estas jurisprudencias, porque así lo dispone la ley de amparo. Cuando tú tienes una jurisprudencia de la Corte, no tienes que estar pensando si es obligatoria o no en tu estado de la República. Lo es de forma automática. Lo que sí tienes que revisar es si la jurisprudencia que tú tienes en tus manos fue emitida dentro de tu circuito. ¿La puedes citar? Sí, sí la puedes citar, la puedes ofrecer como un criterio para resolver el asunto, pero el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito no va a estar obligado a aplicarla porque la ley de amparo no lo obliga a aplicar ese criterio. Así están las reglas de la obligatoriedad de la jurisprudencia. Y me parece que están bien pensadas. ¿Cuáles son? El tercer punto de este video es hablar sobre cuáles son las formas en las que se puede construir la jurisprudencia. Bueno, son tres los caminos. Primero está el camino de la reiteración de criterios, después está el camino de la contradicción de tesis y después está el camino de la sustitución de jurisprudencia. En el primer tema, el primer punto de la reiteración de criterios, pues es relativamente sencillo. Tenemos que atender otra vez a estas reglas de la competencia y de los límites a la competencia de cada uno de los tribunales que pueden emitir jurisprudencia. Tenemos un criterio, una tesis aislada producida en el primer tribunal colegiado de circuito del estado de Veracruz en materia civil. Bueno, resuelve el primer caso, que es el que emite la tesis aislada. Tiene que haber otros 5 casos, o se tiene que llegar al quinto caso sin que haya otro en contrario, o uno que haya sido resuelto de manera diferente. 5 sentencias ejecutorias en las que este criterio se vuelva a aplicar, o 5 casos que se resuelvan igual, para que esta tesis aislada se convierta en jurisprudencia. Entonces, así es como se construye la jurisprudencia por reiteración de criterios. Yo les quiero decir que por favor consulten la tesis aislada 187.773. 187.773. Es una tesis aislada donde la Suprema Corte constituyó o creó una tesis aislada por reiteración. Por favor pongan atención a las fechas en las que se resolvieron los casos que convirtieron esa tesis en jurisprudencia y las formas o los expedientes o los tipos de asunto que se resolvieron. En los primeros 3 casos, si no recuerdo mal, fueron amparos en revisión, fueron a través de recursos de amparo, como se resolvieron los primeros 3 casos. Y los siguientes 2 casos, para alcanzar los 5, fueron casos en los que la Corte resolvió competencia, no recuerdo si fue de tribunales colegiados o de plenos de circuito. Y esto lo voy a retomar con el primer punto de la plática, donde hablamos que las tesis aisladas y las jurisprudencias se pueden generar en los juicios de amparo, en los recursos de amparo y en los incidentes de amparo. La competencia es un incidente de amparo. Y aquí, a través de unos incidentes de competencia, fue que la Suprema Corte logró tener estos 5 casos en el mismo sentido y construir esta jurisprudencia. Para terminar el tema de la jurisprudencia por reiteración, solo pueden construir jurisprudencia por reiteración la Suprema Corte de Justicia trabajando en pleno o en salas y los colegiados de circuito. ¿Por qué? Porque los plenos de circuito, que son este otro órgano que puede generar jurisprudencia, los plenos de circuito prácticamente
tienen el trabajo o de dirimir problemas entre sus propios colegiados de circuito, y entonces no pueden más que resolver controversias entre ellos. Entonces, la única forma en la que los plenos de circuito pueden emitir jurisprudencia es a través de la jurisprudencia por contradicción o por sustitución, pero no pueden construir jurisprudencia por reiteración. Ahora, en el tema de la jurisprudencia por contradicción de tesis, ¿quiénes pueden producirla? Aquí sí, la Suprema Corte de Justicia, trabajando en pleno o en salas, o los plenos de circuito. Y sucede más o menos así. Si dos tribunales colegiados de circuito, del mismo circuito, tienen dos criterios en contrario, o dos criterios diferentes respecto de una misma interpretación, esto lo va a resolver el pleno de su circuito. Y su jurisprudencia pues solo va a ser aplicable para los tribunales colegiados de ese circuito. Ahora, si la controversia se presenta entre dos tribunales colegiados de circuito que pertenecen a circuitos diferentes, quien va a resolver el asunto va a ser la Suprema Corte, porque son circuitos diferentes y no podemos obligar a un circuito a que se someta a la jurisdicción de un pleno de otro circuito. Entonces aquí la competente es la Suprema Corte de Justicia. Fíjense qué interesante cómo todo está bien pensado y bien armado. Bueno, y aquí pues compiten dos criterios en contrario sobre una misma argumentación, y finalmente prevalece uno, y ya no te tienes que estar esperando a que haya uno y otro asunto que se resuelvan en el mismo sentido para alcanzar el grado de jurisprudencia. Y el tercer, como ejemplo de este tipo de jurisprudencia, les pido por favor que consulten la jurisprudencia por contradicción con número de registro 2.018.568 en el Semanario Judicial de la Federación. Ahí van a encontrar una jurisprudencia por contradicción de tesis y se van a dar cuenta cuáles eran los criterios contendientes, quiénes eran los tribunales colegiados que la habían emitido y cuál fue el que prevaleció de acuerdo con lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Ahora, por último, vamos a hablar sobre la jurisprudencia por sustitución. ¿Quiénes son las autoridades competentes para generar jurisprudencia por sustitución? Solo los plenos de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno o en sala. ¿Por qué? Bueno, obviamente, por la misma naturaleza de los órganos. ¿Puede un pleno de circuito sustituir una jurisprudencia? Sí, siempre y cuando haya sido una jurisprudencia emitida por uno de sus colegiados, por uno de los colegiados de su circuito. Y la Corte, la Suprema Corte, bueno, pues puede sustituir la jurisprudencia cuando ésta proviene de un pleno de circuito o incluso de los colegiados de circuito. La Suprema Corte pues prácticamente puede hacer todo, ¿no? Que puede lo más, pues puede lo menos. Entonces, un ejemplo de esta jurisprudencia por sustitución que les recomiendo que la consulten es la 2.019.608. Esta es una jurisprudencia por sustitución y ahí la Corte señala cuál es el nuevo criterio y más abajo señala cuál era el criterio que estaba antes, el sustituido, y ahora cuál es el criterio sustituto. Entonces, pues hasta aquí la plática sobre este tema de la jurisprudencia, su obligatoriedad, cómo se forma, y debo decirles otra cosa antes de concluir. Quiero recomendarles que se acerquen a tres cosas. Uno es un libro muy pequeño. Aquí solamente he visto que lo publica la editorial del Centro de Estudios Carbonell.
es el libro Cómo se interpretan las normas jurídicas. El autor es el italiano Riccardo Guastini. Y el otro libro que me gustaría que consultaran sería el libro La interpretación de la ley, de otro italiano que se llama Giovanni Tarello. Este es un libro un poco más caro, lo publica la editorial Palestra, es una editorial sudamericana, si no recuerdo mal es peruana. Y sí está un poco caro, pero es un estudio muy a fondo de la interpretación de la ley. Y no son los métodos clásicos, estos que recuperó Savigny, no es el método teleológico, el exegético, el sistemático, no son estos métodos, es otra cosa lo que están trabajando estos autores italianos. Y yo lo recomiendo mucho, la verdad es muy interesante. Y la tercera cosa que les quiero recomendar es que se acerquen al curso de interpretación jurídica que da el doctor Miguel Carbonell. Allí es donde uno puede tener mucha más información de qué tan importante es la buena técnica de interpretación jurídica y la buena técnica de argumentación jurídica. Otra cosa que quiero recomendarles es que distingamos entre los métodos de interpretación jurídica para las leyes en general, los reglamentos, los códigos, y las técnicas de interpretación jurídica que se aplican para los derechos fundamentales. Porque nosotros tenemos reglas específicas en la Constitución para interpretar derechos fundamentales. Y pues son dos, el principio pro persona y la interpretación conforme. Entonces, interpretar la ley no es fácil o no se debe de hacer sin un método, sobre todo porque si eres un abogado que está intentando que la autoridad comprenda de manera diferente la ley, de manera diferente a como la ha venido interpretando la autoridad, pues es importante que lo hagas bien, que tengas un conocimiento mínimo de técnicas de interpretación jurídica. Ahora, otra cosa que quiero comentar es que a través de estas lecturas de Riccardo Guastini y de Giovanni Tarello, pues nos vamos a acercar a otra posición que por lo menos hasta que yo la leí en esos libros no la conocía. Y estas posiciones son muy interesantes porque una dice que la norma solo debe interpretarse cuando su significado no es claro. Y hay otra posición que dice la norma siempre debe interpretarse, las disposiciones, el texto de la ley siempre debe interpretarse. Prácticamente condicionan la existencia de la norma jurídica a la actividad interpretativa. Entonces, para los que están en esta posición, la norma no es el texto de la ley, no es lo que está escrito, sino que la norma la crea la interpretación del operador jurídico, del juez, del abogado, del presidente municipal, del policía, del fiscal. Estos operadores jurídicos que son los encargados de hacer interpretación de la ley o aplicar la ley son los que a través de esas interpretaciones realmente están generando la norma. Entonces es muy interesante analizar cuáles son las consecuencias de conocer métodos de interpretación o técnicas de interpretación diferentes a los clásicos, a la interpretación teleológica, a la interpretación exegética, a la sistemática. Hasta aquí es el contenido de este video. Es un video que solamente nos introduce de manera general al tema de las jurisprudencias y las tesis aisladas. Y hay otras reglas más finas en este tema, y son reglas que se deben de estudiar. Pero ya llevamos mucho tiempo en este video y lo mejor es que se estudien en otro posterior. Si les gustó el contenido de este video, les pido por favor que le den like. Si tienen alguna duda, coméntenla por favor en los comentarios del video. Y si quieren seguir escuchando las charlas, el abordaje de los temas, pues les pido por favor que se suscriban a mi canal y que si tienen el interés por compartir esto con alguien más, pues lo hagan.
para eso están en YouTube, para que lo compartamos todos. Que esté muy bien. Saludos.